Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba. La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada. Sonrisita nerviosa y de besos en Para todos los viajeros. Buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Habla con Pita. Hoy nos encontramos con un gran amigo mío. Lo conozco hace 20 años. Su nombre es Juan Carlos del Águila. Ha sido alcalde de Iquitos. Ha sido también presidente de la Cámara de Comercio, presidente de Rotary. Es decir, ha hecho su servicio militar obligatorio, su servicio empresarial obligatorio. Es decir, hemos hecho, porque yo también me puedo decir que hemos coincidido en cargos homogéneos en distintas regiones. Hoy estaba viviendo en Lima y quisiera presentarlos y que conozcan un poco de él. Juan Carlos, bienvenido a Habla con Pita. No, muchas gracias. Compita? Muchas gracias, Compita Sandro. En realidad es un honor para mí compartir amistad con quien es una persona reconocida en su región, San Martín, en tu caso, y sobre todo un hombre siempre vinculado al quehacer económico y social, a las actividades que se desarrollan en esta región tan importante como es San Martín, y sobre todo con alguien que tiene experiencias, ¿no? Tiene bagaje de temas con los cuales podemos compartir. Y creo que te felicito por lo que estás haciendo últimamente, te sigo mucho en las redes y veo que estás avanzando muy bien y eso habla bien de tu persona porque eres un hombre emprendedor y creo yo que todavía tienes mucho más por hacer por tu región y por el país. Pero Juan Carlos, yo quiero contar un poquito la historia en común que tenemos, ¿no? Yo te conozco cuando hicimos un curso de gobernabilidad y construcción de consensos en el año 2004 más o menos, donde la Cámara de Comercio fui seleccionado como dos únicos miembros de las cámaras de comercio, que estaba León, no sé si te acuerdas de Trujillo de Libertad. Claro, era presidente. El presidente, estaba yo, que era presidente de la Cámara de Comercio de San Martín, y nadie más de cámaras de comercio. Pero cuando fuimos a este curso, te encontré, ¿no? Estabas ahí y ahí te conocí. Y ahí estaban todos los miembros que luego fueron a ser ministros y ocupar cargos importantes dentro de un grupo de empresarios, ¿no? Y eso yo valoro mucho porque nos ha servido para que podamos luego a nivel profesional manejar negociaciones, conflictos, consensuar, ¿no? Y conocer el manejo público de una manera distinta a la que normalmente hoy por hoy, por ejemplo, algunos políticos lo hacen, ¿no? Es decir, hemos tenido una formación y ahí te conocí. Pero cuéntame un poco tu etapa de presidente de Cámara de Comercio. Claro, mira, yo estaba siempre en el sector privado, básicamente. He trabajado varios años en un banco, el principal banco privado del país, y luego en una de las AFPs que aparecieron, 11 años en un banco, 9 años en una AFP, y en ellas, en ese interín, digamos, había elecciones en la Cámara de Comercio de Loreto, y un grupo de empresarios me buscaron para presidir una lista, y pues la Cámara de Comercio era un tema de comercio, industria y turismo, ¿no? Y yo de industria y turismo en ese momento no manejaba mucho. Sin embargo, y siempre he sido alguien que revisa, que investiga, que lee, que se informa adecuadamente y en poco tiempo era un referente en estos temas. Y entonces postulamos, recuerdo muy bien, mi rival fue un comerciante muy conocido en Loreto, pero resultamos ganadores y hice una gestión de 2 años en la presidencia de la Cámara. ¿2 periodos? No, 2 años dura la gestión. ¿Por eso de 2 periodos o solamente un periodo? Un solo periodo. Okay. Un solo periodo porque a la etapa siguiente, mi vicepresidente fue el siguiente presidente de la Cámara de Comercio de Loreto, ¿no? Yo particularmente estaba ya en otras actividades, quería dedicarme más a lo mío, porque, valgan verdades, el ser presidente de una Cámara
denota mucho esfuerzo personal, Claro. darle tu tiempo. Cuando quieres trascender. Cuando quieres trascender, efectivamente. Yo además era presidente de una entidad financiera que se llama la Caja Municipal de Maynas. Durante 4 años también fui presidente de esta entidad financiera y entonces, más mi trabajo, mis actividades privadas, tenía muy poco tiempo. Y era presidente de Rotary en esos Pero eso en te esos permite tiempos. también administrar tu tiempo. Sí, claro. Darle importancia a los Evidentemente, temas, ¿no? Evidentemente, ¿no? Entonces, fuimos dándole la importancia a cada una de las responsabilidades que teníamos y por eso es que mi gestión de Cámara de Comercio creo que es una de las más recordadas que tenemos en la región Loreto, porque nos ha permitido hacer cosas por el empresariado, pero también por la economía regional, porque lo que hace un empresario es generar esfuerzos económicos y de todo tipo para traducirlos después en dinámica económica en el lugar donde él se desenvuelve. Y la Cámara de Comercio de Loreto, que es una cámara centenaria, valgan verdades, siempre ha tenido gente líder en mi región, Sí. como en San Martín y en Ucayali también, y eso hay que reconocerlo. Y creo yo que ha sido una bonita experiencia que me ha permitido conocer instancias, entidades, personas que me han ayudado mucho en mi crecimiento personal. ¿Por qué crees que muchos piensan que la Cámara de Comercio es un semillero de políticos? ¿Crees que eso está bien? Que el empresario, que la mayoría de los empresarios que van a la Cámara de Comercio luego sean políticos. Lo que sucede es que el empresario, aquellos que normalmente son exitosos, y no lo digo por mí en particular, puedo no haber sido exitoso en el tema de negocios, pero a lo que voy es, el empresario exitoso mira, digamos, con mucho interés el acontecer político en este espacio regional en el cual uno se desenvuelve. Y uno se da cuenta de que tu ciudad no está bien administrada, que tu región no está bien gestionada, y entonces dices en algún momento, bueno, yo también lo puedo hacer. Y como el presidente de la Cámara de Comercio normalmente es requerido por la prensa local, empieza a hacerse muy conocido. Empieza a salir en la televisión, en entrevistas Se vuelve en más radio, popular. se vuelve mediático, se vuelve hasta popular. Y muchas veces, como el caso de Loreto, hemos participado de acontecimientos políticos, ¿no? Ya. De paros, de una serie de movilizaciones que habían, no porque soy un propulsor de paros en mi caso, sino porque considero que hay que tomar eventualmente algunas medidas de llamada de atención al gobierno nacional como para que volteen la mirada a una región como la nuestra. No puedes seguir siendo observador. No, Tienes que ser un actor más. para ser un actor directo de la economía regional, porque el empresario lo que hace es generar economía para tu beneficio personal, para el beneficio personal de todos tus trabajadores, que pueden ser decenas o cientos de trabajadores, y por ahí algunos trabajadores más de manera indirecta, pero no tantas familias. Pero la autoridad, el alcalde o el gobernador, sí tiene la oportunidad de hacer un trabajo mucho más amplio porque cuenta con recursos públicos que llegan a toda la población. Y entonces, dar ese salto del sector privado al sector público no es tan fácil. Sin embargo, aquellos que nos atrevemos a hacerlo, porque valgan verdades, si dejas tu confort del sector privado para volverte un hombre que estás en una vitrina permanentemente de la política, estás sujeto a todo tipo de investigaciones, a todo tipo de escrutinio popular, te empiezan a decir de todo y Vas te a conviertes... empezar a oler distinto ya. Sin duda, porque además la política, así como te granjea amistades, también te quita amistades. Algo que yo rescato de haber sido presidente de Cámara de Comercio es que hay un eslogan que se acuña. Es momento en que los gerentes intenten ser políticos y no algunos políticos intenten ser gerentes, que es lo que está pasando ahorita, ¿no? Que cuando intentan ser gerentes sin haber tenido cargos de gerencia, muchas veces sucede lo que hoy pasa en la política nacional. Entonces, yo sí creo, de verdad creo, que todas las instituciones, ya todas, sin excepción, deberían de ser los formadores de los nuevos líderes políticos, porque ahí aprendes primero que no eres dueño de la Cámara de Comercio. Tienes que consensuar con tus directores. Segundo, a comprometerte
en algunas luchas que muchas veces tú puedes ser contrario o va contrario a tu temperamento, pero ahí te das cuenta si es que estás preparado para enfrentar una bandera al cual representas. Es decir, aprende la representación de un sector, que es el empresarial, ¿no? Y tercero, te da conocimiento. Sin duda. ¿No? Te da conocimiento, o sea, te nutre de conocimientos propios que tienen que ver con tu institución. Y lo último, tus relaciones. Sin O duda. sea, conoces gente que no... Una vez que tienes eso, ya puedes tentar el otro, que es el sector público, que para mí, a mí me apasiona el sector público, a pesar que es muy limitado, porque estás tan limitado por leyes y normas, y el Estado es para que no gastes. No, claro. Todas las normas salen para no gastar. Mira, cuando estás en el sector privado y tienes esa vocación de servicio público, que normalmente pocos empresarios lo tienen, porque se dedican a lo suyo. Así es. Se dedican a trabajar por su familia, por sus trabajadores y por el pequeño entorno que ellos generan, pero no por tu comunidad, no por tu región. Claro, de manera directa o indirecta lo estás haciendo porque estás contribuyendo con tu esfuerzo económico. Pero si tienes esa vocación de servicio público, vas un poquito más allá. Para empezar, no cualquier empresario puede convertirse de la noche a la mañana en una autoridad. Hay que tener ciertas condiciones políticas también, que a veces son intrínsecas a la persona. Más allá del conocimiento, de las habilidades que puedas tener, pues hay que tener empatía con la gente. De nada nos sirve un excelente representante del sector empresarial, pero que no tiene empatía con la gente, que no sabe llegar a la población. Sobre todo cuando, comunicar. Mucho menos aún si no saben comunicar sus ideas, sus propuestas, porque al hombre de la calle, al hombre y mujer de la calle, aquel ciudadano de la clase A, B, C, D, E, si quieres así estratificarlos, cada uno es diferente del otro. Para los de la clase D y E, si queremos, reitero, clasificarlo de esa manera, el pensamiento, sus ocupaciones, sus expectativas son distintas de los que normalmente tienen empleo, tienen ingresos permanentes, viven acomodadamente. Entonces, uno tiene que identificar mucho las expectativas de la población, sobre todo más menos favorecida, y buscar la manera de llegar a ellos y sobre todo de cómo ayudarlos. Esa sensibilidad social que la tienes que tener de todas maneras si quieres estar en política, es algo que uno lo empieza a descubrir muchas veces cuando te das cuenta que la gente acude a ti por una u otra razón, los periodistas te preguntan ciertos temas, acudes a ciertas reuniones donde te invitan un caldo de gallina, un chincano de pescado, un suri, ¿no? Así y que es. tienes que comerlo porque además de agradable, es hacer lo mismo que hace la gente común y corriente. Pero aquel que dice, no, yo no como eso, tengo que lavarme las manos. Bueno, las manos hay que lavarse siempre, pero después que saluda a la gente, claro, y con mi alcoholcito. No, con tu alcoholcito, ni hablar. Eso no va con un político porque el político es un hombre de pueblo. ¿Tú crees que esa vocación, ese sentimiento que uno empieza a generar arraigo, lo traduce luego en lo que se llama pues la representación, ¿no? Es decir, representas a tu pueblo no solamente porque te han elegido, sino en sus usos y costumbres del lenguaje, de la comida, de su cultura propiamente dicho, y del modismo. El selvático pues es un simplón. Somos simplones. Somos personas que muchas veces hablamos en doble sentido, ¿verdad? Y que cuando ya llegas a la gran ciudad que es Lima, tienes que aprender a medir eso también. Lo que pasa es que uno no puede despersonalizarse, ¿no? Uno es lo que es, como dirían muchos, y uno cuando está en política, eventualmente también tienes que saber ubicarte y saber con quién hablas y de qué tema hablas. Yo puedo ser muy folclórico en mi manera. No puede ser desubicado en todo caso. Pero, por supuesto, de ninguna manera, ¿no? Lo que pasa es que cada uno también tiene en merced a sus experiencias, sus conocimientos, desenvolverse de la mejor manera con quienes son parte de tu diario tratar, ¿no? Porque hoy día estás con un grupo de ribereños y mañana de repente estás con un ministro de Estado, o con el presidente de la República o en el Congreso.
Y entonces una autoridad tiene que tener el suficiente temple, la suficiente madurez política incluso, Y para conocimiento. tratar a la gente de igual a igual. Así No es. a unos más que a otros, de Así ninguna es. manera. Y conocimiento, por supuesto. Porque finalmente uno se debe a la población que lo ha elegido. Y otra cosa, los ministros o estas autoridades, los embajadores, en base a eso, también saben con quién están tratando. Ah, por supuesto. O sea, dicen, este tipo conoce, por sabe, supuesto. es culto, no es culto. No eres un simple representante que viniste de tu tierra porque te eligieron así nomás o fuiste popular. Eso es lo que hoy por hoy le falta a nuestra política actual. Hoy en día, Sandro, probablemente la realidad sea de San Martín también, yo no conozco tanto esa realidad, pero pasa en mi región, que vemos autoridades, alcaldes, gobernador, que uno los escucha, tan solamente escuchándolos en la televisión o en la radio, cómo se desenvuelven, qué cosa plantean, cuál es su visión, uno se da cuenta que no son gente preparada para el cargo. Así es. Y no quiero decir con eso que tengan que ser, pues, magíster o doctores o PhD, la máxima categoría en el ámbito académico. No. O sea, un hombre preparado para la política es alguien que tiene ciertos conocimientos, de todo un poco, es alguien que tiene visión y que plantea los temas de manera coherente, Simple. armónica, simple para el entendimiento también, y dependiendo del auditorio muchas veces en lo que estás. A mí me tocó varias veces estar en auditorios con gente de renombre, con gente, digamos, económicamente importante incluso, como también en auditorios donde estoy con mis paisanos, pues, hasta tomándome un chuchurrí, un aguardiente y conversando con ellos. Y entonces, cuando uno plantea los temas, pues hay que saber ubicarse, hay que saber darle sostenimiento a las ideas que tienes y sobre todo sustento a lo que planteas. Su argumentación. Por supuesto, argumentar adecuadamente, por ejemplo, por qué le conviene a la región San Martín integrarse más con el resto de la Amazonía y con el resto del país, y argumentar el por qué. ¿Y qué cosa es lo que tiene que hacer la región o qué cosa tiene que hacer el gobierno nacional? O conocer pues el corredor bioceánico que viene desde el Brasil hasta Paita, ¿no? O sea, temas tan elementales. Reitero, Sandro, la autoridad, alcalde o gobernador, por más distrital que sea, pequeño territorialmente hablando, tiene que tener cierta noción de lo. Si mañana le preguntas a un alcalde o al gobernador que tienes en tu región, ¿qué opina de la guerra de Rusia a Ucrania? Debe tener una respuesta coherente. Al menos algo, ¿no? Yo no digo que sea un experto en el conflicto que ya es internacional, sino por lo menos entender el problema y de qué manera, por ejemplo, eso está afectando a la economía mundial. O cosas tan simples como ¿en qué le va a beneficiar el puerto de Chancay? Por ejemplo, ¿no? ¿De qué manera la Amazonía, la región San Martín, en mi caso la región Loreto, puede beneficiarse de un proyecto tan grande, de un megaproyecto que tenemos en el Perú y por el cual la economía nacional se va a ver beneficiada y en donde otras economías latinoamericanas como Chile, Argentina, Paraguay, Están Bolivia, asustadas. están asustadas porque toda la producción que tienen y que lo derivan al eje Asia-Pacífico ya no va a salir por los puertos chilenos, Así es. va a salir por el puerto de Chancay. Y entonces, temas como el que tú pones ahora en agenda son temas realmente de interés general, porque ¿de qué manera le va a beneficiar Chancay al vendedor de chupetes de la calle? Así es. ¿No? O sea, tiene impacto económico en el país. O sea, de una u otra manera la economía del país se va a ver beneficiada. Va a generar más empleo en la población, la gente va a tener más platita en el bolsillo porque ya tiene chamba, y cuando tú tienes más platita en el bolsillo le puedes dar una propina mayor a tus hijos, que van y compran su chupete en la calle. Eso, Entonces, por ejemplo, ¿no? Explicarles. Ahora, entremos a la parte de Juan Carlos alcalde. ¿En qué año fuiste alcalde? Fui alcalde de Maynas, provincial de Maynas, o sea, Iquitos y varios distritos, entre el año 2003 al año 2006. Fui elegido en mi condición de independiente, invitado por el Partido Aprista Peruano. Cuando el APRA todavía no era gobierno.
Claro, todavía no era gobierno en el año 2003. Sí. Ya había sido gobierno anteriormente. Se el podría gobierno de decir que tú solamente estuviste en la etapa, los 6 meses iniciales de la... Sí, cuando ¿Buena me... suerte o mala suerte? No, yo creo que, en general, yo creo que sí fue una buena coincidencia, porque terminaba mi gestión de alcalde y empezaba el gobierno, el segundo gobierno de Alan García, que fue un gobierno de éxito en el Perú. Tuvo muchas cosas positivas, alguna que otra negativa, no se puede evitar, que siempre existe eso, pero en la balanza, creo que hay que reconocer que el segundo gobierno de García continuó las buenas políticas que hubieron en el país desde los años 90, con Alberto Fujimori, cuando se hicieron algunas reformas de tipo político y económico. Creo que García, visionario también, hizo un buen gobierno. En cuanto a lo tuyo, ¿qué es lo que hiciste, por ejemplo, para tu provincia, que crees tú que te ayudó mucho, le ayudó mucho a la gente en Loreto? Primero, ordenar la casa, Sandro. Siempre soy de aquello que si me das algo, lo cuido bastante bien. Y en este caso la población me encargó administrar la municipalidad provincial. Y lo primero que hice fue poner orden. Quien había sido alcalde antes de mí era quien luego fue gobernador regional, Vázquez Valera. Y entonces encontré un municipio bastante desordenadito, que me costó un año. Estás hablando de Iván Vázquez. De Iván Vázquez. Me costó un año ordenarlo. Pero en ese primer año también de ordenamiento municipal, lo que logré fue elaborar una serie de proyectos que más adelante... Y aprendiste además, ¿no? Sin duda, porque yo venía del sector privado, yo nunca Ya. había estado en la administración pública. Te cuento como anécdota que si bien es cierto, yo tenía mi plan de gobierno, tenía mi visión, mis proyectos, pero el primer día que llegué a la municipalidad, luego de estar varios años en el sector privado, me senté en la silla municipal. Dije, bueno, ya, y estaba solo en mi despacho, ¿no? Bueno, ya soy alcalde. ¿Y ahora por dónde empiezo? ¿No? ¿Por dónde empiezo? Claro. ¿No? O sea, ¿cuál era el primer paso que tenía que dar? Naturalmente, tenía muy claro lo que tenía que hacer. Pero Y ¿por empecé. dónde empezar? Y por dónde empezar, la primera decisión, ¿no? Y por supuesto, o sea, para el 1 de enero que me tocó presidir la municipalidad, era una anécdota nada más decir eso, porque ya para eso había designado a mi gerente municipal, a todo mi gerente, todos los funcionarios que tenían que acompañarme, reordenar el presupuesto, modificarlo, en fin, una serie de temas. Fueron 4 años, de verdad, de dedicación plena. Lo que hice, además de ordenar, era la única municipalidad, por ejemplo, que se permitía llamar a los proveedores para que vengan a cobrar. Yo no tenía colas en la sección caja de los proveedores. No, los llamábamos para que vengan a cobrar, porque habíamos ordenado la economía. Es que entendías que el circulante es lo que mueve la economía Claro. de una ciudad, una Por supuesto. localidad, lo que sea. Algo que hoy no lo entienden, Sin duda. ¿no? Algo que hoy las autoridades no entienden, es decir, retienen facturas y se ha convertido el Estado en el principal, en estos momentos, quebrador de las empresas, ¿ah? Cuando su función es todo lo contrario, Exacto. ¿no? Es decir, una municipalidad, un gobierno regional, deben ser los facilitadores de la inversión privada. ¿Por qué los alcaldes y por qué un gobernador quiebran a los pequeños emprendedores, carpinteros, proveedores de cualquier tipo de sector económico, endeudándolos, no pagándoles puntualmente, Habiendo pidiéndoles plata, una coima y habiendo plata, ¿no? O es el alcalde o el gobernador, o son los funcionarios de mando medio o los principales Pero que funcionarios los pone la autoridad. que lo pone la autoridad y finalmente es el Así responsable. Y si un funcionario o es una política en la municipalidad, entonces normalmente el alcalde o el gobernador también está Así involucrado. Entonces, no pues, más bien las autoridades están para ayudar a los micro y pequeños empresarios a que tengan una dinámica económica también y ellos mismos vayan generando más empleo. Esa era mi concepción y por eso el pago oportuno, no solo a los trabajadores municipales que tenían todos sus pagos al día, los había ordenado, ¿Tú los pagabas el 20 o el 18 El o los 20, pagabas el 30? 20, 22, 18, Claro, cuando por ahí. llegaba el Foncomún. Apenas llegaba el Foncomún, Todos los nombrados reciben su plata. ya estaba abonado. Solamente en sus los cuentas. CAS reciben a fin de mes. Y abonados en sus cuentas. Así es. No hay de que chequecito, no, toda la cuenta, de Es que manera los transparente. convertías en el sistema, ya eran aptos para ser Sujetos de crédito. sujetos de crédito. Claro. Es que venías del sector privado, venías del sector financiero, conoces lo que significa Perfectamente. el circulante, mover la economía,
Y creo que, por eso te digo que nosotros, los que hemos sido de cámaras de comercio, entendíamos, porque yo hice lo mismo en Tarapoto, Qué bueno. copiando tu modelo, Qué bueno, qué bueno. porque ese era un modelo Sí. que venía de Loreto. Sí, sí, sí. Oye, Sí, hay, sí. hay que pagar a tiempo, hay que pagar antes de tiempo, ¿ya? Y hay que pagar adelantado, pero de acuerdo a la norma. Mira, Sandro, cuando uno está en la administración pública, tiene una, y te hago una confesión, ¿no? Tiene una serie de tentaciones, entre ellas la económica. Uno puede, si lo desea, si no estás bien formado familiarmente, socialmente, incurrir fácilmente en la corrupción. Pero cualquiera que es corrupto en la administración pública, mañana, tarde o temprano, va a terminar en la cárcel, Así es. como varias autoridades han Así terminado, en tu región, en la mía y en todas partes. No hay forma de evadir No hay eso. forma de evadir eso. O sea, hoy día tendrás poder, pero mañana más tarde Así se te es. acaba el poder y vas a ir a parar. Y esto es un mensaje para cualquier autoridad que nos pueda estar viendo o que quiera ser autoridad. Mira, en la administración pública todo finalmente tiene que transparentarse. Y cuanto más transparentes, y esa era mi política, cuanto más transparente es la gestión pública, más productivo eres en tu comunidad, Es que la administración pública... más ordenado eres. ¿Sabes que existe también para el sector público? Algo que tienen que entenderlo. Hay un mundo real y hay un mundo legal. El mundo real pueden decir que eres un ladrón, todo lo que quieran. Sí, claro. Claro. Pero en el mundo legal es donde te van a juzgar. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener las cosas tan claras, en el buen sentido de la palabra. ¿Para qué? Para que por más que te señalen y te digan, haces bien hecho tu gasto, tu inversión, después no pasa absolutamente nada. Por eso es que muchos, en tu caso, en mi caso, nos pueden señalar. Claro. Pero que salga alguien a decirnos que tenemos un juicio metido por una obra que no se hizo o que nos libramos con las justas, ¿no? Porque el lavado de activos, todos los políticos nos van a meter. Todos terminamos denunciados. Así es. Porque no falta, y con todo derecho, cualquier ciudadano puede denunciar, demandar a O un contrario autoridad, político. por supuesto, un opositor político, por fastidiarte, por generarte pérdida de tiempo, lo que sea, y terminas en un proceso fiscal y hasta a veces judicial donde tienes que demostrar tu inocencia. Así es. Bueno, de eso normalmente no se libran las autoridades, es Así muy es. común. Mi caso es muy particular, yo no he tenido nunca un proceso judicial, jamás. Y siempre me decían, lo que pasa es que lo supiste hacer, No, a mí también me lo dicen igual. ¿no? No, o sea, saber hacer, no, siempre alguien habla. No, por supuesto. Siempre te señala y puede mostrar pruebas. Pero en mi caso igual, jamás de los jamases me pueden celar. ¿Sabes por qué? Empiezo por algo muy simple. Yo nunca he hecho una licitación pública, siempre lo hice por admisión directa. Bueno, Y cuando es admisión directa es más complicado, Claro. pero todos claro, cuidan la plata. Claro, Ya Claro. no hay utilidad para un Claro. empresario. claro, son No. políticas que cada uno aplica en su jurisdicción y que te pueden dar o no resultados, ¿no? Así es. Y yo creo que los que hemos sido autoridades podemos y tenemos la tranquilidad de poder conversar, de mostrar el rostro ante la población, de caminar por las calles de nuestra ciudad sin que nadie te esté señalando con el dedo, ni mucho menos. Te digo, es porque hemos sabido conducir con propiedad, con rectitud, con honestidad nuestra gestión pública. Yo le digo a la población que no todos los políticos son lo que normalmente piensan. Hay excepciones. Lamentablemente son excepciones, no es que sea la mayoría. La mayoría probablemente sí piensa con un afán delictivo ser autoridad. Si no, fíjate en las millonarias campañas que hay hoy en día para ser elegido alcalde o ser gobernador. Millonarias campañas porque finalmente alguien está poniendo dinero y mañana más tarde le va a pasar la factura no a la autoridad, Al pueblo. al pueblo. El Así pueblo que hoy goza de la fiesta y la pachanga, producto de la campaña política, finalmente va a terminar pagando lo que ese proveedor, ese constructor le ha dado a esa autoridad. Entonces, uno no tiene por qué comprometerse con esta gente. Mi compromiso con la población. Con ellos voy a trabajar. Yo veo por eso con mucho interés que hay personas que trabajan de manera inteligente, sin compromisos económicos de por medio, y me refiero a tu persona, por citar un ejemplo en el caso de San Martín, que veo que tiene mucha proyección,
por el lado de la difusión, de la comunicación política, de hacer estos TikTok, de hacer estas grabaciones que hace, porque es una forma de proyectarse también ante la comunidad. No solamente de transmitir conocimientos o experiencias que tus entrevistados puedan tener, sino de que la propia población reconozca que quien conduce es alguien que está preparado mañana más tarde para conducir su ciudad, su región o ser un representante adecuado ante el Parlamento O para Nacional. culturizar un poco a los que quieren Y ser. por último, para generar a nuevas condiciones y nuevas generaciones, Que digan, oye, para formar gente. yo podría ser mejor que ese señor que está hablando ahí o servir de ejemplo, ¿no? Porque este tipo de debates, por ejemplo, ya este tipo de conversatorios que tenemos acá, lo que intenta es mostrar que los que fuimos representantes o salimos en su momento, tenemos tanto por dar y por expresar que las autoridades actuales ni siquiera por educación o por consideración llaman para siquiera algo decirles. No sé si te pasa lo mismo. En mi caso, el gobernador jamás va a hablar conmigo. La alcaldesa jamás va a hablar conmigo, ¿ya? Y somos los que hemos hecho las bases para que ellos estén ahí sentados. Claro. Nos hemos comido el sapo. Y ese es un error, te digo, Sandro, porque las ex autoridades, por lo menos la mayoría, tienen experiencias que le pueden ayudar mucho al gobernante de turno, ¿no? O sea, yo no quiero chamba, por ejemplo, del gobernador o del alcalde de mi región, de ninguna manera, yo tengo lo mío, pero sí puedo ayudarle, conversando, orientándole, dando algunas sugerencias. Que no cometan los errores que nosotros cometimos y nos supuesto, costó. Por supuesto. Y que le va a costar a la comuna. Por supuesto. ¿Verdad? Esto no lo hagas, hazlo distinto. Mira, más fácil es esto. Claro. Y pequeños detalles que te van a ayudar muchísimo en tu gestión, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre le digo a la autoridad que veo, oye, cuando tú hagas un memorándum, es una orden, un memorándum para tus subordinados, llámese gerente general, gerente, funcionario, lo que sea, yo siempre le ponía al final, proceda usted siempre y cuando se ajuste a la ley y a las normativas internas. O sea, mi orden, te decía claramente también, está impreso allá en el papel, proceda usted a hacer lo que yo le digo, pero siempre y cuando se ajuste así. Entonces, con eso también, más tarde, te estás señor, protegiendo. yo le he dicho a usted esto, pero también le dije esto, ¿no? Esas cosas uno le dice a una autoridad para que no cometan los mismos errores que uno puede haber cometido. Entonces yo creo que ahí, Sandro, el haber sido alcalde de ciudades importantes en la Amazonía, como lo hemos sido nosotros, nos permite hoy en día tener una visión distinta que le puede ayudar a las autoridades, a la gente que pretende ser autoridad también, y a la población, finalmente, que creo que son experiencias que no se deben desaprovechar. ¿Sabes cuánto era el presupuesto por obras en nuestros tiempos? 2,5 millones de soles como máximo. Y hoy tienen 40, 50, Sí, claro. 200 millones. Sí, claro. Y no lo hacen. Claro. No saben qué puertas tocar, no saben qué hacer. ¿No? O sea, es increíble. ¿Eh? Ahora, una cosa es haber sido un alcalde que en su momento manejaba 2 millones y en mi caso también 2 millones, 2 millones y medio. No era gran cosa el presupuesto. Así es. Hoy día los alcaldes, tú lo señalas muy bien, te hacen obras fácilmente de 2, 3, 5, 10, 20 millones y hasta más, y varias obras, ¿no? Y otra cosa es ser gobernador de región, porque el gobernador de región sí multiplica más bien digamos, el presupuesto que tiene un alcalde. Un gobernador de región tiene pues 5 o 10 veces más presupuesto que cualquier municipalidad y mucho más, ¿no? Entonces, porque a veces nos dicen, bueno, pero ¿tú qué hiciste cuando fuiste alcalde? ¿Dónde está tu obra emblemática? ¿No? A veces te piden obras emblemáticas, cuando lo que hace un alcalde es hermosear la ciudad, ponerle, digamos, las pistas adecuadas a donde podemos construir pistas. Y en la línea de tiempo también tiene que ser, ¿ah? Y alcantarillado que no se ve después. O sea, finalmente la pista que construiste en mi caso, hace 17 años que dejé de ser alcalde, pues ya de esa pista ya no hay, o todavía está vigente, pero ya la han recapeado, ya la han hecho. Entonces ya ni se acuerda la gente de lo que uno hizo. No importa, pero lo hiciste bien. Salvaste, digamos, a muchos vecinos de las necesidades que tenían en ese momento. Que es distinto que un gobernador te diga, mira, ese hospital lo construí yo. Ese colegio lo construyó. No, pues, son obras de otra magnitud que hoy en día sí se pueden decir. Ahora, hablemos un poco del gobierno de Alan García.
me interesa hablar del gobierno de Alan García. Yo no soy aprista, pero sí he podido tratar con los ministros de ese entonces apristas y que a mi entender el gobierno aprista hizo mucho por San Martín. Al margen de lo que puedan decir, y yo te puedo enumerar un montón de obras que se hizo. Mi presidente regional en ese entonces, César Villanueva, llegó a tener cierta amistad también con él. Fue el tiempo donde le dieron el tema, hizo el canje por el fideicomiso, las exoneraciones tributarias, los beneficios, en fin, ¿no? ¿Cómo te fue a ti? Porque tú estuviste en el Ministerio de Vivienda en ese entonces, y cómo viste las inversiones propiamente dichas en el gobierno aprista. Bueno, yo debo empezar diciéndote, Sandro, y repitiendo la misma frase que acabas de decir. Yo tampoco fui aprista ni soy aprista, nunca lo he sido, ¿no? Yo fui alcalde por el APRA sin ser aprista. Tengo un gran cariño, un gran respeto por ese partido, por sus líderes nacionales, por Alan García y por todos los militantes especialmente. Me parece un partido que debiera tener nuevamente protagonismo en la escena política nacional. Y eso que yo soy de Fuerza Popular. Ahora sí te puedo decir que soy militante de Fuerza Popular. Pero el APRA, no desdeñemos a ese partido, y tú reconoces muy bien que tuvo dentro del Poder Ejecutivo ministros de Estado que tenían la orden del presidente García de tratar de manera directa con los alcaldes, y a ti te he visto trajinar en varios ministerios. Yo era asesor del ministro ya, porque yo cuando dejo de ser alcalde en 2006, me parece que tú empiezas a ser 2007. alcalde 2007 de San Martín, y entonces yo en 2007 me invita el ministro de Vivienda a ser su asesor, y trabajé todo ese primer año en el Ministerio de Vivienda como asesor del ministro, y veía pues a los alcaldes y gobernadores que venían a gestionar sus obras, y veía un alcalde muy dinámico en San Martín, que eras tú. Pero te dabas cuenta también que el trato que tenías de parte de la gran mayoría o de todos los ministros con quienes interactuabas era un trato horizontal. Eran gente que estaban predispuesta a acudir a tu ciudad, verificar las necesidades que había, Claro. habilitarte con presupuesto donde era posible habilitarte y apoyarte con las obras que te podían apoyar. Y por eso he visto en ese primer año, por ejemplo, que algunas obras de interés social para la provincia de San Martín en tu periodo de alcalde se llevaron adelante. Como el caso de Circunvalación, Como el caso de Girón José Circunvalación. Olaya, Alfonso Ugarte. Oye, cuando estaba de ministro en ese entonces, Hernán Garrido Leca, luego fue reemplazado por Enrique Cornejo, y luego vino Nidia Vilches, ¿no? Que toda esa constelación de los 13, se puede decir, ministros, le dieron mucho a San Martín, ¿ya? Yo siempre reconozco eso. Decía, ¿y por qué? Y no es que quiera comparar, pero yo tenía 35, 36 años, imagínate, ¿ya? Hoy las autoridades tienen mucho mayor que yo, pero no entiendo cómo no pueden generar o tener esos roces que nosotros teníamos, ¿ya? Porque no sé si no saben llegar, no sé si la calidad de los ministros ahora es distinto, no sé qué está pasando. Te juro que yo a veces me siento medio frustrado, y ahí es donde digo, o éramos mejores que los que de acá, o es que estos de acá no tienen ni siquiera el mínimo interés de aprender lo que es gestión pública. Mira, Sandro, yo he sido asesor del ministro en Vivienda, en el Ministerio de Vivienda, asesor del ministro en el Ministerio de Salud, y después he sido parlamentario, congresista. Y he visto en estos años cómo es que alcaldes y gobernadores van a los despachos ministeriales, a los despachos de los congresistas, y van a perder el tiempo. Van a perder el tiempo porque no llevan propuestas, proyectos, van a conversar de cualquier tema con tal de justificar los viáticos, o se van a Lima para hacer otro tipo de gestiones particulares, pero muchas veces no para ver los proyectos de sus pueblos. Y ahí te comento una anécdota. Yo había dejado listo un proyecto de más de 1 millón de soles en mi ciudad, no lo pude terminar. Era un asentamiento humano que llevaba mi nombre, Juan Carlos del Águila, y era para hacerle una pista a Juan Carlos del Águila, ese asentamiento humano de Iquitos. Bueno, pero cuando llegué al Ministerio de Vivienda, lo primero que hice fue asegurarme que ese presupuesto esté para darle al siguiente alcalde. Pues el siguiente alcalde que tuvo Iquitos no le interesó hacer esa pista, ese proyecto, a pesar de que ya tenía presupuesto en el Ministerio de Vivienda, porque tenía mi nombre, celos políticos.
delante mío, el ministro de Vivienda, amigo mío, amigo tuyo en su momento también, decidió y me dijo, Juan Carlos, ya que tu alcalde no viene y gestiona ese más de 1 millón de soles que está presupuestado aquí en Vivienda para hijitos, para tu asentamiento humano que lleva tu nombre, se lo vamos a dar a San Martín. Y eso fue un tema que realmente me conmovió porque le quitaban el fondo a un proyecto mío. Y se lo dieron a Girón José Olaya. Y se lo dieron a Girón José Sí, yo me Olaya. acuerdo porque en su momento, con mucha pena, ¿no? Y yo decía, caramba, ¿cómo es, no? La pena que te generaba Sí. a ti, la alegría que me generaba. No, por supuesto, pero bien tú porque lo gestionaste, Claro. como no lo hacía. Eso es lo que está pasando hoy en día. Eso está pasando hoy en día en San Martín y está pasando en muchas regiones del Perú. Alcaldes que no gestionan, gobernadores que no gestionan, se contentan con el poco presupuesto que les llega. Con eso están haciendo obritas, pero no son capaces de buscar más recursos públicos del gobierno nacional. No son capaces de tocar la cooperación internacional. No buscan mecanismos de cómo financiar proyectos de inversión con otro tipo de iniciativas. ¿Sabes qué está pasando público-privada, ahora? por ejemplo. Que el empresario que hizo el expediente técnico le dice que él se va a encargar de tocar las puertas arriba. Y abandonan su función de representatividad y gestores y se queda en su zona de confort. Cuando es todo lo contrario. Es el alcalde el que tiene que ir a buscar el presupuesto, tiene que ir a sacar, tiene que ir Claro. a pelearse y a quitar, estar husmeando dónde es que un alcalde por allá no ha presentado tal o cual documento y se cierra la compuerta y si no lo trae y rogar que no lo traiga Claro. y tú ahí le dieron 24 horas, no cumplió, esa plata lo quiero. Cierto, Generar amistad también con los ministros. cierto.